Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, te saludo. Yo soy el reverendo Jorge Alberto Ochoa Longi. Dios te bendiga. ¿Consideras que los cristianos aún debemos obedecer, por ejemplo, los 10 mandamientos? Hoy trataremos sobre la relación de nuestra fe cristiana y la ley moral. También me presentaré contigo y te hablaré del por qué este proyecto. Ojalá te interese este tema y decidas quedarte con nosotros. Este es el estudio 33, basado en el sermón 34, Origen, naturaleza, atributos y finalidad de la ley, del reverendo Juan Wesley. El título que puse a este estudio 33 es Obedecer la ley moral dada por Dios es importante para nosotros como cristianos y cristianas. En esa sección de saludos e introducción me presentaré a ustedes. Si no deseas escuchar esta sección, tú puedes adelantar este estudio. Ya vamos a más de la mitad de estos podcasts que se basan en los sermones normativos de Juan Wesley. Esto significa que en estos estudios hallarás doctrinas y prácticas que son muy importantes para las iglesias de la familia wesleyana, es decir, para los metodistas con sus diferentes derivaciones, metodistas libres, wesleyanos, nazarenos, el Ejército de Salvación, muchas iglesias de santidad y pentecostales y muchas otras iglesias y grupos más que son parte de la familia wesleyana. Pero también estos estudios son útiles para otras iglesias cristianas, como por ejemplo para los católicos, ortodoxos, anglicanos, para otras iglesias protestantes, evangélicas y cristianos con todas sus diferentes iglesias, grupos, misiones y más. Pero también estos estudios son útiles si tienes una fe distinta a la cristiana o incluso si no tienes una fe. Todos y todas son bienvenidos y bienvenidas a estos podcasts. Estos podcasts te pueden servir para tu devocional personal, para escuchar mientras conduces tu auto, cuando viajas en transporte público, también para escuchar como familia, quizá en algún receso en tu trabajo, en la escuela, en la universidad, en el taller, en el campo, también en el estudio bíblico, en la reunión de jóvenes, de los varones, de las mujeres, en el grupo de matrimonios, en la escuela dominical y más. No tengo por propósito hacer proselitismo para una denominación o grupo, aunque yo mismo formo parte de la Iglesia Metodista de México, asociación religiosa. Nací en México y soy mexicano. Hice estudios universitarios en la Universidad Nacional Autónoma de México y específicamente en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Y mis estudios teológicos los hice en el Seminario Metodista Dr. Gonzalo Báez Camargo en la Ciudad de México. Realicé estudios teológicos de posgrado en la Facultad de Teología Metodista de la Universidad Metodista de Sao Paulo en Brasil. Hice otros estudios en México. También realicé algunos cursos en Duke Divinity School, Carolina del Norte, Estados Unidos, y también hice algunos cursos en Oxford, Inglaterra. Soy pastor con 24 años de experiencia y con 16 años de haber sido ordenado presbítero itinerante. Fui superintendente de distrito en la Conferencia Anual de México por 8 años, teniendo como sede parte de la Ciudad de México y del Estado de México. Y he pastoreado diferentes iglesias en México y una en los Estados Unidos de América. Fui maestro de Teología Metodista 1 y 2 en el Seminario Metodista Dr. Gonzalo Báez Camargo. También he sido maestro invitado por Duke Divinity School para dar clases de teología wesleyana y misionología para preparar pastores y laicos de Centroamérica, teniendo como sede El Salvador. Varias veces he sido invitado por ministerios globales de la United Methodist Church para impartir varios cursos de teología, estructura y gobierno de la iglesia, grupos pequeños wesleyanos, evangelización y ética pastoral y cristiana. También he participado en 2007 y 2013 en el Oxford Institute en Oxford, Inglaterra, en donde también presenté 2 escritos míos. A ambos los puedes encontrar en internet. Uno de ellos lleva por título Teología que se libera para liberar. Y otro, Pistas que ofrece la teología wesleyana para reconstruir una sociedad deteriorada.
Ambos los puedes encontrar en español y en inglés. También participé en los Oxford Institute de la región latinoamericana y caribeña en Sao Paulo, Brasil, en 2003 y en Buenos Aires, Argentina, en 2009. También presenté 2 documentos míos que son una propuesta para una hermenéutica actual y otro que lleva por título Esperanza Responsable, que también puedes encontrar en internet. Por cierto, también tengo varias publicaciones ya impresas. Más recientemente, escribí para la Misión Metodista de Honduras, con apoyo de Ministerios Globales, un manual completo en 5 lecciones de teología wesleyana desde una perspectiva latinoamericana. Y la presente serie de estudios basados en los sermones normativos de Juan Wesley. La Iglesia Metodista en Honduras ya ha publicado una edición de 2 cuartillas de estos 2 últimos materiales y publicarán otros más con la ayuda de Dios que son de mi autoría. Estos podcasts son una versión ampliada de estos materiales que también son de mi autoría. También he sido maestro de teología sistemática para metodistas y presbiterianos latinos en Charlotte, Carolina del Norte. Asimismo, he dado cursos, conferencias y predicaciones en Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Cuba, Ecuador, Argentina, Brasil, Chile y por supuesto en mi patria, México. Todo esto lo menciono para hacerles saber que procuro tomar en cuenta estudios bíblico-teológicos, pero también el trabajo pastoral y ético desde una perspectiva latinoamericana y latina. Por cierto, no me gusta mucho el término hispano, un término un tanto artificial que se usa mucho en los Estados Unidos. Claro, asimismo, estos conocimientos y experiencias lo combino con una pasión por el cuidado del medio ambiente, especialmente por los animales. Soy casado con la también reverenda Erika Martínez. Ella tiene experiencia pastoral en la acción social, en el desarrollo cristiano y actualmente está al frente de un ministerio que tiende puentes entre culturas y sirve a la comunidad migrante en Carolina del Norte, Estados Unidos. No tenemos hijos humanos, pero tenemos a una perrita llamada Winky y a una gatita llamada Rosita, que son nuestras hijas. También debo reconocer la gran influencia que me dio mi madre, influencia que me sigue dando hasta el día de hoy, gracias a Dios, en amar a Dios sobre todas las cosas. Le envío a mi madre un saludo porque ella también escucha estos audios. Este proyecto es personal, no tiene fines de lucro. No percibo ningún ingreso o apoyo de alguna iglesia, denominación o institución. Lo hago porque tengo la pasión de querer predicar la palabra de Dios y también de difundir la teología wesleyana, ya que sostengo que es una teología muy útil para responder a nuestros desafíos en este tercer milenio. Como te has dado cuenta, estos podcasts no cuentan con una teología sofisticada. Y he tratado de mantenerlos sencillos. No cuento con ayudantes y por ello es de gran importancia que por favor tú, quien me escucha en esta hora, me ayudes a difundir estos podcasts. En estos estudios he procurado no hablar de mí. Lo hice hasta el podcast número 13. Pero como más oyentes se han ido agregando, consideré prudente volverme a presentar hasta este podcast número 33. Sé que no es usual que un pastor y teólogo latinoamericano se dé a la tarea de realizar estos proyectos, y menos sin que lo haga por parte de instituciones famosas. Y tal vez algunos de ustedes tengan sus dudas en difundir o no este proyecto. Por ello, me he presentado con ustedes para despejar sus dudas. Y si todavía hubiera alguna duda de este proyecto, por favor escríbeme a mi página de Facebook, que es Ministerio Reverendo Jorge Ochoa Metodista, y con gusto te contestaré cualquier duda que tengas. Estos estudios no sustituyen al estudio directo de los sermones del reverendo Juan Wesley, quien vivió en la Inglaterra del siglo XVIII, ya que el propósito de mis podcasts no es leer literalmente cada sermón, sino que lo he transformado a manera de estudio bíblico. Resumí
adapté y procuré contextualizar cada sermón normativo de Wesley, para lo cual hice uso principalmente de la obra auspiciada por la Wesley Heritage Foundation. Pero también hice uso de otras traducciones al español. Asimismo, hice algunas traducciones al castellano a partir de los sermones de Wesley en inglés. Hago uso de la versión Reina Valera 1960 para el presente estudio, ya que aún es la versión más difundida en América Latina, aunque naturalmente te recomiendo tener a la mano otras traducciones. Para profundizar en el estudio de este día, de cómo nuestra fe cristiana y el cumplimiento de la ley moral son perfectamente compatibles, te sugiero escuchar el podcast número 24, que se basa en el sermón 25 de Juan Wesley después de este estudio. La doctrina wesleyana asegura que su mayor tesoro es el predicar y sobre todo vivir la doctrina de la santidad. El término común que se usaba anteriormente era el de la perfección cristiana, término que es poco frecuente en nuestros días. Es completamente cierto que no debemos convertir la fe cristiana en una lista de lo que sí debemos hacer y de lo que no debemos hacer. Muchas veces creyentes han incurrido en ello y ha sido grande el fracaso. De ninguna manera el Señor Jesucristo se propuso convertir la fe cristiana en un conjunto de reglas. No obstante, la relación entre la perfección cristiana, la santificación y la ley moral es importante. Si bien es cierto que debemos enfatizar más la ética cristiana que el conjunto de listados de lo que no hay que hacer y de lo que sí se debe hacer, el otro peligro es la exagerada relativización, como también hacemos, en donde se deja, por ejemplo, hacer el bien a lo que simplemente sintamos, a nuestras corazonadas. Entonces mucha gente simplemente hace lo que siente en su corazón, hacer, y cree que al hacerlo está obedeciendo a Dios. Y entonces también se ha dado otra gran tragedia, el afirmar que estamos obedeciendo a Dios y en la práctica estar haciendo lo opuesto. En la realidad, esto es algo diabólico. Ambos extremos son erróneos y lo peor es que muchos suponen que al estar en tales caminos están obedeciendo a Dios cuando en realidad no es así. De ahí la gran importancia de que juntos estudiemos este sermón de Wesley. Este es el estudio 33, basado en el sermón 34, Origen, naturaleza, atributos y finalidad de la ley, del reverendo Juan Wesley. El título que puse a este estudio 33 es Obedecer la ley moral dada por Dios es importante para nosotros como cristianos y como cristianas. Léase Romanos capítulo 7, versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Amén. Concepto para aprender y vivir. Como cristianos y cristianas debemos obedecer la ley moral dada por Dios. Oremos. Señor nuestro buen Dios, te pido que ilumines y bendigas a aquella persona que está escuchando este estudio. Por favor, Señor mi Dios, bendícele en su vida, en su salud, en su trabajo, en sus estudios, en sus actividades cotidianas. Bendícele también en su familia y permite que este estudio sea de bendición para esta persona y que pongamos en práctica la ley moral que tú nos has dado. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor te lo rogamos. Amén. Palabras clave: ley ritual o ceremonial, ley moral, ética cristiana. Si bien la Biblia no hace una distinción clara de la una y de la otra, la ley ritual o ceremonial es la ley dada por Dios a su pueblo, principalmente a través de Moisés, donde dio instrucciones sobre los sacrificios y rituales, además de reglas sobre el sacerdocio para el primer pacto.
Con el sacrificio de Cristo, es decir, con el nuevo pacto, esta parte de la ley prescribió. La ley moral se relaciona más con la ética y la moral. Un ejemplo de estas son los 10 mandamientos, que nos hablan de nuestras responsabilidades con Dios y con toda la humanidad. Sin embargo, esta ley moral es previa a Moisés y está presente desde la creación del ser humano. Si bien ninguna ley tiene poder para salvar, los cristianos estamos llamados a obedecer la ley moral, ya que tiene un papel fundamental. Por ejemplo, para llevar a los pecadores a Cristo, y a los cristianos les ayuda a darse cuenta de que aún requieren crecer en santidad. La ética cristiana es la práctica del bien, de las buenas intenciones que llevan a las buenas acciones como manda Dios y específicamente Jesucristo. Un ejemplo de ello es, como ya estudiamos anteriormente, es la regla de oro, que se encuentra en Mateo capítulo 7, versículo 12. Lectura de Romanos capítulo 7, versículo 12. ¿Alguna vez has escuchado otros creyentes que afirman que por ser cristianos ya no tenemos relación con la ley? ¿Cuál es la diferencia entre la ley ritual o ceremonial y la ley moral? ¿De qué ley está hablando el apóstol Pablo? Si la ley es santa, buena y justa, ¿cómo se sigue relacionando con nosotros los cristianos? ¿Esto se relacionará con la ética? ¿Qué piensa nuestra iglesia? Y esta es la sección en donde me basé en el sermón de Wesley. Hay cristianos y cristianas que piensan que por serlo ya no tienen relación alguna con la ley. Si bien esto es cierto en relación a la ley ceremonial o ritual judía, no lo es en relación a la ley moral, ya que como cristianos aún la ley moral se sigue relacionando con nuestra fe. Dice el apóstol Pablo: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pues yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Romanos 7:7. La ley es enemiga del pecado y lo descubre en donde se encuentre. En los siguientes 4 versículos, el apóstol desarrolla este punto y luego da una conclusión en Romanos 7:12, referida específicamente a la ley moral. La ley moral se relaciona, entre otras cosas, con lo que hoy solemos llamar la ética cristiana. Número 1, Romano. ¿Cuál es el origen de la ley moral? Fue dada por Dios antes que la ley mosaica. Desde que creó al ser humano, se la entregó al darle la capacidad de elegir el bien y el mal. Es una ley no escrita sobre tablas de piedra, sino grabada en el corazón. Y se la dio para que sus hijos e hijas alcanzaran la mayor felicidad. Sin embargo, el ser humano se rebeló contra Dios y al hacerlo casi borró por completo la ley moral de su corazón. Pero Dios no renegó de su criatura, sino que se reconcilió con nosotros a través de Cristo y en cierta medida reinscribió esta ley moral en el corazón de sus pecadoras criaturas. Pero volviendo atrás en la historia, la humanidad se había llegado a corromper como consecuencia del pecado original. Génesis 6:12. Es así que el Señor eligió entre toda la humanidad a un pueblo en particular, Israel, y le dio un conocimiento más perfecto de su ley. Escribió los encabezados de su ley en tablas de piedra y encomendó a los padres que le enseñaran a los hijos de generación en generación. Pero en un sentido más profundo, la ley solo sería revelada a través del Espíritu. Por ello dio la promesa: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Jeremías 31, 31 y 33. Número 2, Romano. ¿Cuál es la naturaleza de la ley moral? Cuando dice el apóstol: yo no conocí el pecado sino por la ley, naturalmente que no se está refiriendo a la ley ritual judía.
es decir, a las leyes relacionadas a los sacrificios rituales y al sacerdocio, que finalizó con el sacrificio de Cristo. No es esa ley de los rituales judíos la que sería escrita en los corazones, sino la ley moral. Esta ley moral del bien y la verdad es la imagen incorruptible de Dios. Es Dios manifestándose a sus criaturas de tal manera que podamos verlo y no morir. Número 3, Romano. ¿Cuáles son los atributos de la ley moral? Hay muchos, pero solo mencionaremos 3. La ley moral es santa, justa y buena. La ley moral de Dios es santa, es limpia e incontaminada, es enemiga del pecado y pone en evidencia a este. Primera carta a los Corintios 4:5. Se encarga de quitarle al pecado todos sus disfraces y podemos verlo en toda su imperfección. Romanos 7:13. Pero debemos saber que al poner el pecado a la luz, simbólicamente hablando, se enfurece y estalla con mayor violencia. Romanos 7:9. Pero esto no significa que el mandamiento o la ley moral sean culpables de ello. Esto solo prueba que el corazón humano es engañoso y perverso. Jeremías 17:9. La ley moral es justa, enseña lo correcto en todo momento y circunstancia y expresa la voluntad de Dios. Ella es sabiduría de parte de Dios, es buena porque tiene por origen la bondad de Dios. Dios nos compartió la ley moral motivado por su amor a nosotros. Incluso cuando envió a su Hijo, no abrogó la ley, sino que la cumplió. Mateo 5:17. Nota, como cristianos ya no obedecemos la ley ritual o ceremonial, pero sí la ley moral. Si bien es cierto que la ley, ya sea moral o ceremonial, no salvan, ya que solo Cristo lo puede hacer, la ley moral es importante tanto para los que son cristianos como los que aún no lo son. La ley moral también es útil como fundamento para nuestra ética cristiana. Fin de la nota. Número 4, Romano. ¿Cuáles son los fines de la ley moral? 1. Es para convencer al mundo de su pecado. Ciertamente este es un trabajo del Espíritu Santo y puede realizarlo de cualquier forma, pero habitualmente hace uso de la ley moral. Este es uno de los aspectos que tiene la palabra de Dios. El que elaboró este estudio les invita a leer Hebreos 4:12, que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La ley moral tiene la función de destruir las falsas esperanzas y confianzas en que se basa el pecador y le convence que está muerto espiritualmente, aunque continúe viviendo físicamente. 2. Al cumplir con convencerle al pecado de que está fundado en esperanzas huecas, ahora le trae a Cristo para que viva. Es cierto que esto puede parecer más por fuerza, pero el amor es la razón por la que actúa así. El Espíritu, a través de esta dolorosa experiencia de quebrar la confianza en la carne, le despoja de todo al pecador, que ahora al sentirse perdido no puede sino pedir ayuda al Señor. 3. Otra finalidad de la ley moral es la de que el creyente crezca en conocimiento y santidad. Además nos ayuda como guía en la reflexión y cumplimiento en lo que hoy día llamamos nuestra ética cristiana. Es cierto que Cristo ha puesto fin a la ley ritual, Romanos 10:4. Y también es cierto que el cumplimiento de la ley moral no tiene poder para justificar o perdonar a nadie, ya que somos justificados por gracia mediante la redención en Cristo Jesús, y que su misión no es salvar, sino traer personas a Cristo. Es decir, la misión de la ley moral no es salvar, sino traer personas a Cristo. Pero una vez que nos conduce a Cristo, la ley moral sigue siendo importante para los cristianos, ya que nos ayuda a permanecer en Cristo
Nos ayuda para convencernos acerca del pecado que aún permanece en nuestro corazón y vida y del cual debemos ser purificados. Dios así nos ayuda a cumplir con lo que nos ordena y reafirma nuestra esperanza en Él. Como vemos, el cristiano aún se relaciona profundamente con la ley moral. Nota de quien escribió este estudio. Cuando hablamos de este tema, estamos hablando también de la ética cristiana, la cual es indispensable para crecer en santidad. Por ello, no hay ningún tema que sea ajeno a la ética cristiana. Por ejemplo, la sexualidad, el uso del dinero, el respeto que debemos dar a los demás, la honradez, el ser pacificadores y más. Una excelente referencia útil para nuestra ética cristiana cotidiana es tratar de responder en todas las circunstancias de nuestra vida: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Fin de la nota. Por lo tanto, no debemos separarnos como cristianos de la ley moral. De ninguna manera debemos rehusarnos a aplicarla en nuestras vidas. De otro modo también podríamos llegar a apartarnos del Dios vivo. Hebreos 3:12. La ley moral nos lleva a Cristo y Cristo nos lleva a cumplir la ley moral. Por ello, un cristiano jamás desecha la ley moral, ya que es un instrumento bendecido por la gracia de Dios. Ella nos guía hacia la sangre redentora de Cristo y reafirma nuestra esperanza. Y si el Señor ya cumplió su palabra, si ya escribió su ley en tu corazón, Romanos 2:15, entonces sé firme en la libertad con que Cristo te hizo libre. Gálatas 5:1. Esto significa que no solo has sido liberado del ritual judío, de la culpa del pecado y del miedo a ir al infierno, sino de algo infinitamente superior. Te ha librado del pecar, del servir al diablo y de no ofender a Dios. De ofender a Dios. Y esta es la libertad que tienes ahora, de ya no ofender más a Dios, el amarle a Él completamente, el ser irreprensible en todos sus mandamientos y ordenanzas. Lucas 1:6, de no estar sometido a la esclavitud del pecado, sino teniendo la mirada en Jesús. Hebreos 12:2, para que así llevemos a la práctica lo que llamamos en estos tiempos ética cristiana. Y tengamos presente lo que dice Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Oremos, para que el Señor nos ayude a concientizarnos de que el cumplimiento de la ley moral es importante para nuestras vidas cristianas y para que con su ayuda también pongamos en práctica la ley moral. Amén. Profundizando. 1. Como cristianos, ¿estamos obligados a cumplir con la ley ritual o ceremonial? ¿Por qué? Procura responder. Recuerda tener a la mano una libreta, o si no la tienes, a lo menos responde mentalmente. Número 2. ¿Qué utilidad tiene la ley moral con los que aún no son cristianos y con los que ya son cristianos? 3. ¿Qué consecuencias pueden haber si como cristianos decidimos no obedecer a la ley moral? 4. Te voy a dejar una tarea. Lee Éxodo 20 del 1 al 17. Repito, lee Éxodo 20 del 1 al 17. Allí hallarás los 10 mandamientos. Estos mandamientos son un ejemplo de la ley moral. Por favor, haz un breve enunciado de cada uno de los mandamientos, pero aplicándolo a ti mismo, a ti misma. Voy a darte un ejemplo. En el primero, Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo he elaborado el enunciado, que nada ocupe el lugar de Dios en mi vida. Tú elabora el tuyo propio y continúa con todos los mandamientos aplicándolos para ti mismo o misma.
Comenta con tus compañeros y compañeras. ¿Qué otros mandamientos morales dados por Dios encontramos en la Biblia? Reflexionen. ¿Cómo se relaciona nuestra ética con nuestra fe cristiana? Den algunos ejemplos prácticos, por ejemplo, relacionados a la sexualidad, al uso del dinero, al respeto a los demás, a la corrupción, etc. Comparte las respuestas con tus compañeros y compañeras de clase. Para crecer en nuestra vida cristiana, después de un momento de oración y meditación, ver, ¿sabías antes de este estudio de que como cristiano y como cristiana es importante obedecer la ley moral? Si ya lo sabías, ¿procuras obedecerla? Juzga. A la luz de las Sagradas Escrituras, de este estudio y sobre todo con la ayuda de Dios, ¿estás cumpliendo con la ley moral? Por ejemplo, ¿estás obedeciendo los 10 mandamientos? Actuar. ¿Qué harás para obedecer la ley moral de Dios? Vida en comunidad. En esta semana, ¿qué acciones como grupo implementarán con amor y humildad para que tu comunidad de fe afirme que es importante obedecer la ley moral? Tomen acuerdos de forma conjunta. Finalicen con una oración como grupo. Y te invito a que en media semana vuelvas a escuchar este podcast de forma personal para reforzar el aprendizaje. Pensamiento para la semana. Nuestro cristianismo se relaciona profundamente con nuestra ética. Nuestra ética práctica demuestra si somos en realidad cristianos o cristianas. Este ha sido el estudio 33, basado en el sermón 34, Origen, naturaleza, atributos y finalidad de la ley, del reverendo Juan Wesley. El título que puse a este estudio 33 es Obedecer la ley moral dada por Dios es importante para nosotros como cristianos o como cristianas. Recuerda seguir estos audios por SoundCloud, en mi cuenta Reverendo Jorge Ochoa Metodista, y por YouTube en mi cuenta Jorge Ochoa Metodista. Sígueme en ambas, por favor. También te invito a seguirme en mi página de Facebook, Ministerio Reverendo Jorge Ochoa Metodista. Estoy muy interesado en que me escribas. También, por favor, busca mi blog oficial Jorge Ochoa. Allí encontrarás ambos vínculos. Estos podcasts son de mi autoría y tienen derechos reservados, pero tú puedes usarlos gratuitamente. Puedes bajarlos siempre y cuando cites la fuente y me escribas qué uso les vas a dar. Ojalá los bajes, por ejemplo, en discos compactos, en memorias USB u otro tipo de memoria, y los compartas con aquellos que no tienen internet o computadora. Hay mucha gente que no tiene acceso a estos medios. Eso, sin comercializarlos, por favor. No autorizo a ello. Tampoco autorizo a que estos podcasts se usen en plataformas con fines engañosos y que pueden contener malware. Por favor, ayúdame a difundir estos audios, a pasar la voz. Avisa sobre estos materiales gratuitos en tu congregación, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo. Por favor, que tengas un día lleno de bendiciones. Espero que me escuches, si Dios lo permite, en el próximo estudio, y también deseo leer tus comentarios. Y recuerda que como cristianos y cristianas debemos obedecer la ley moral dada por Dios. Yo soy el reverendo, el pastor Jorge Alberto Ochoa Longi, tu compañero de camino. Lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. A Dios sea la honra y la gloria. Gloria, cantemos al Redentor.